Buenos días, buenos días a todos los presentes. Y me pueden dar un feedback si se escucha bien. Sí, yo te escucho bien, Frank. Muchas gracias, Marco. Buenos días, Denis. Buenos días, Afric, Eri, Roberto. Aquí les voy a dejar mi correo. Cualquier pregunta que tengan, me pueden escribir ese correo o me pueden escribir al WhatsApp que les voy a dejar en un momento. Para Sure. cualquier pregunta, la pueden colocar en el chat y el ingeniero Marcos se la contestará al final. Sure, que me olvidé que no lo uso. Aquí. Estoy dejando mi número de WhatsApp. Cualquier pregunta pueden llamar o escribir. Este webinar estará en un momento, luego en nuestro canal de YouTube. Si quieren volver a ver, por favor suscríbanse y nos dan un like. Demos unos minutos para comenzar mientras llegan eh, el resto de los invitados. Unos minutos más y comenzamos. Muchas gracias, Elvis. Buenos días, Ronnie. Buenos días, Julio César.
Buenos días, Marco. Hola, Frank, ¿cómo estás? Hoy estará presentando el ingeniero Marco Estacio, gerente de productos de Cali para Latinoamérica. Cualquier pregunta se la puede colocar en el chat y al final se la contestará. Adelante, Marco. Gracias, Frank. Buenos días con todos. Como ya Frank le había comentado, mi nombre es Marco Estacio, soy vamos a decir que la persona que está responsable de Cablix para Sudamérica. Ustedes pueden, sin problema alguno, contactarme por medio de su mayorista por si necesitan algún asesoramiento, alguna información adicional con respecto a nosotros. Ustedes, entiendo, son todos ya clientes nuestros, son parte de la familia de Cablix. Basándome en que están siendo invitados a este webinar por Fortner, que es nuestro máster mayorista en la región. Entonces, en otras ocasiones les hemos dado una introducción de lo que es Cablix. En este caso tengo entendido que ustedes todos ya son de la casa, entonces es mucho más sencillo para nosotros poder abarcar directamente el tema que nos atañe el día de hoy. Entonces, yo quiero comenzar diciéndoles que todo proyecto FTTX o FTTH, si propiamente queremos hablar de planta exterior hacia un determinado lugar en específico, es pensado inicialmente con respecto al rendimiento que ese proyecto va a dejarnos como instaladores o como dueños de esa red. ¿Cuál es el rendimiento que yo quisiera tener de ese proyecto? Al fin del día es un negocio, o al fin del día es una empresa a la cual nosotros queremos llevar adelante. Entonces, no es solamente el hecho de instalar o instalarlo bien, sino de que esa instalación ciertamente debe estar bien instalada, sea también rentable. Entonces, en función de ese principio, de ese pensamiento que es tan importante, es que quiero hoy conversar con ustedes. Y el factor más importante, sin lugar a dudas, para poder llevar a cabo ese rendimiento, es la calidad. Si nosotros no tenemos claro lo que es la calidad, si nosotros no nos ubicamos en tiempo y espacio para determinar correctamente lo que la calidad quiere decir, entonces vamos a tener ciertamente algunas complicaciones en el camino, ¿verdad? Hay ciertas personas que pueden tener un concepto subjetivo de lo que la calidad quiere decir. Porque para algunos la calidad puede ser tal vez, no sé, tiempo de vida útil, para otros puede ser tal vez precio, un precio más alto, o simplemente puede ser la satisfacción propia, o sea, la satisfacción que yo siento al adquirir o probar o poner en funcionamiento un producto. Pero realmente, ¿qué es lo que la calidad es? Según lo que la industria nos manifiesta. Bueno, esa siempre es una duda, ¿verdad? Sin embargo, podemos definirlo sencillamente como el cumplimiento de los requisitos. Yo creo que es lo más fácil de entender o lo más fácil de captar dentro de nuestras mentes. El cumplimiento de requisitos o el cumplimiento de ciertas condiciones que hablan de un producto y que esas condiciones que hablan de ese producto se cumplan. Siempre y cuando esas condiciones o esos requisitos se cumplen, entonces es un producto que tiene calidad. Yo creo que con este ejemplo va a ser un poco más sencillo de comprender. Vamos a suponer que nosotros vamos a comprar o adquirir, a rentar, lo que sea, dos pick-up, dos camiones o dos camionetas, dos trucks, ¿verdad? Y en el primer dealer o el primer mayorista o primer vendedor nos dicen que tienen un producto que tiene una camioneta o tienen una pick-up que soporta 1000 kilogramos de carga. Y en el segundo, vamos a hacer una cotización a dos mayoristas, a dos vendedores. Y el segundo me dice que tiene un producto similar, pero que en lugar de 1000 soporta 3000 kilogramos de carga. Yo voy a escoger cuál de los dos es el que realmente necesito. Entonces, si yo pongo a prueba el primero y soporta los 1000 kilogramos de carga que su especificación decía,
Entonces yo puedo concluir lo siguiente, ¿verdad? Y que me doy cuenta que cuando veo el requerimiento del segundo vehículo, me doy cuenta que lo pongo a prueba que solo soporta 2.500 kilogramos de carga. Entonces, aunque 2.500 kilogramos de carga sea mayor que 1.000 kilogramos de carga, yo puedo concluir que el primer carro, el primer vehículo, tiene calidad y que el segundo no tiene calidad, aunque 2.500 sea más que 1.000. La percepción podría decirme a mí que el carro número 2, ¿verdad? Es el que tiene mayor calidad que el carro número 1 porque soporta más peso. Sí es verdad que soporta más peso, pero no es verdad que tenga mejor calidad porque no cumple con las especificaciones de su datasheet, ¿verdad? Las especificaciones técnicas que están hablando sobre las cualidades de ese producto. Siempre y cuando las cumpla, lo que está en la información que está en su datasheet, significa que ese producto tiene calidad. Y así de simple es como resuelve la industria el tema de la calidad. Para no ser objetivo, para no ser subjetivos, sino ser objetivos con respecto a una especificación en particular. Entonces, si nosotros tenemos claro eso, que la calidad es el cumplimiento de las especificaciones técnicas que tiene un producto, entonces ya podemos nosotros con esa información pues ir y revisar cuál es el perfil de nuestra instalación. O sea, si nuestra instalación es, por ejemplo, una instalación que va por postes, entonces yo tengo que comprar o adquirir un producto que cumpla con esa condición. ¿Cuál es la condición particular? El ambiente de instalación que es por postes. Si es enterrado directo, por ejemplo, si es enterrado en ducto, entonces las condiciones van a cambiar. Y las especificaciones técnicas de ese producto deben cambiar. Ahora, va a depender de mí cuáles son los más altos estándares que yo quisiera que tuviese ese producto para que dure una cantidad X de tiempo. Porque el ahorro, vamos a decirlo de una manera, que es lo que yo quiero ver al fin del día para poder llegar al objetivo que es la rentabilidad, es saber qué tipo de producto yo voy a utilizar para que éste tenga un tiempo de vida útil mayor y ese tiempo de vida útil en sí no sea la calidad a per se, sino que sea un producto de la calidad, ¿verdad? Que se da porque tiene calidad, no así porque ese tiempo de vida útil en sí es la calidad. No sé si me estoy dando a explicar correctamente, pero lo que quiero decirles es que el tiempo de vida útil que la norma indica para un producto, vamos a ver un poco más adelante, está relacionado directamente directamente proporcional con la calidad de este producto. Si yo tengo un producto que la calidad es distinta, entonces posiblemente el tiempo de vida útil también sea distinto. Y eso puede, por supuesto, afectar a la larga el presupuesto de mi proyecto. Y por obvias razones, hacer que mi proyecto no sea todo lo rentable que yo necesitaba que fuera. Yo siempre pienso que los ejemplos son muy importantes para poder dar a comprender una idea. Y por esa razón voy a ponerles un ejemplo bastante simple. Vamos a suponer que tenemos un producto de calidad y ese producto de calidad obedece a un ambiente de instalación en particular. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí hoy podemos identificar el formato que estamos viendo en la pantalla. Básicamente es una plantilla en la cual se encuentran productos y esos productos tienen ciertas especificaciones con cantidades y un precio, en este caso un precio ficticio, solo para la explicación. Pero lo importante es saber que tenemos un ambiente de instalación definido, es una fibra ADSS que se va a instalar por postes. Es decir que en esta plantilla yo voy a tener la fibra ADSS con la mayor calidad posible o con el mayor estándar de calidad posible con respecto a sus requerimientos o a sus especificaciones técnicas. Por ejemplo, el diámetro del elemento central del FRP, por ejemplo, los diámetros de los tubos luz o los tubos Lustuf, por ejemplo, el grosor de la piel o el grosor de la chaqueta del cable o el tipo de la chaqueta del cable, si es HDP, PVC, en fin, o también ver en sentido geométrico, ¿verdad?
Estamos hablando de circularidad, estamos hablando de penetración de agua, estamos hablando de tensión, de tracción, vibración. Todos esos aspectos han sido validados según la norma de la industria para el más alto estándar. Y también, obviamente, sus propiedades ópticas también están en el más alto estándar. Eso significa que esta podría ser la mejor elección del mercado para una fibra de calidad de un más alto estándar. Y posiblemente tenga un precio que difiera de la siguiente alternativa. Tenemos una siguiente alternativa que sería una alternativa en la cual ciertos componentes han tenido que decrecer en su rendimiento. Por darles un ejemplo, para que todos estemos en la misma página. Por ejemplo, cuando estamos hablando de una fibra DSS, seguramente sabemos que esa fibra DSS va a soportar su propio peso. Y para eso necesita tener ciertas garantías de que su propio peso va a ser soportado. Ahora, esas garantías están en sus especificaciones técnicas de qué productos o de qué materiales que la componen. Seguramente el elemento de tracción central o de fuerza, y seguramente en el Kevlar o en el aramida con la cual está fabricada. Y cuántos elementos de fuerza tenga para darle la circularidad a la fibra. Si en este caso es una fibra que tiene menor especificaciones técnicas, tal vez no va a soportar una tracción de, no sé, 2000 newtons de tracción, por ejemplo. En el primer caso, en el caso de una fibra de más alto estándar, en este caso no va a soportar 2000 newtons de tracción, sino va a soportar 1800 newtons de tracción. Lo cual hace que posiblemente esta fibra no soporte el mismo tiempo de vida útil que la primera. Porque la especificación técnica me está diciendo que es menor que la anterior. Eso no significa que sea de mala calidad. Simplemente significa que sus estándares de calidad no son iguales que el primero y que, si bien es cierto, cumple con lo que dice la especificación técnica, tiene la calidad, pero tiene la calidad que corresponde según su estándar. Ahora, esta fibra seguramente va a tener un precio distinto, posiblemente tenga un precio inferior al anterior. Y porcentualmente, para un instalador, sea eso atractivo en el momento, en el momento cero de la instalación. Es decir, en el momento que estoy capitalizándome recién para hacer la instalación. Pero voy a poner un poco las cosas un poco más complejas ahora, porque voy a presentarles una tercera opción. Y esta tercera opción son los mismos requerimientos, posiblemente el mismo requerimiento con respecto a cantidades y con respecto a proporciones, pero el nivel de estándar de calidad de estos productos ha cambiado un poco. Ahora, en lugar de tener, por ejemplo, 1800 newtons de tracción o soportar 1800 newtons de tracción, esta va a soportar 1500 newtons de tracción. Es decir, que su especificación técnica en el datasheet de este producto va a decir 1500. Y tal vez cuando yo reviso el precio va a ser un precio un poco menor. Pero no solamente con el precio menor y con la especificación técnica menor tengo yo una mejor opción. Lo que tengo también es un menor tiempo de vida útil posiblemente en este producto. Y aquí les quiero llegar con esta conclusión, de que cuando nosotros estemos viendo calidad, revisemos la especificación técnica de un producto y si es que ese producto con esa especificación técnica satisface la necesidad de mi proyecto o del perfil de instalación de mi proyecto, entonces yo tome la decisión basándome no solamente en el precio, sino basándome en las especificaciones técnicas de ese producto, si son o no compatibles con mi proyecto o con mi objetivo. ¿Sí? Con mi proyecto o con mi objetivo. ¿Y cuál es mi objetivo principal? Pues mi objetivo principal siempre va a ser la rentabilidad. Entonces yo tengo aquí un análisis un poco más frío, el cual me dice a mí que un producto con un estándar de calidad superior, es decir, con requerimientos o especificaciones superiores, las más altas posibles del mercado, va a tener un precio porcentualmente mayor que un producto que tenga una mediana calidad o una mediana especificaciones de calidad. Y este a su vez va a tener un porcentaje mayor al que tenga una baja calidad o una baja especificaciones en el mercado.
¿dónde está el detalle? ¿Dónde yo tengo realmente el ahorro? ¿En cuál de las tres marcas tengo o en cuál de las tres productos tengo yo el ahorro? Si yo lo veo, lo analizo en el año cero, que es el año de la instalación como tal, yo voy a darme cuenta que posiblemente donde voy a tener que desembolsar menor dinero es en la opción más baja de calidad. Porque tal vez es la opción más barata del mercado. Pero ¿qué sucede con el tiempo de vida útil de ese producto? Que el tiempo de vida útil es menor también. Y sabemos bien que las instalaciones de planta exterior, las instalaciones que tengan que ver con FTTX o FTTH, son proyectos a largo plazo, donde yo voy a tener que retornar la inversión a un tiempo determinado, pero ese tiempo determinado no es el mañana inmediato, ¿sí? Es un tiempo prolongado, el cual yo tengo que calcular y saber que realmente cuál es la opción real o la opción más conveniente para mi proyecto. Entonces, si nos damos cuenta, en 20 años, posiblemente la opción de mediana calidad y de baja calidad, pues han duplicado o hasta cuadriplicado el valor de la instalación. Y esto no es una situación, vamos a decir, de la imaginación. Estos son datos estadísticos que además de ser datos estadísticos son datos que o son comprobables, ¿verdad? Las compañías o los instaladores que tienen más tiempo podrán sin lugar a duda validar a lo que me estoy refiriendo. Pero, como digo, esas son solamente opiniones, ¿verdad? Lo que no son opiniones es lo que está estandarizado, lo que está normado, que son básicamente las reglas para la instalación. Y la norma de instalación, igual que la norma de la industria para instalaciones de planta exterior, indican que deben tener esos productos, es decir, la vida útil de esa red instalada, no debe ser menor a 20 años. Si es más de 20 años, es un éxito. Si es menos de 20 años, no lo es. Y basándonos en qué? En que tenemos que ser rentables y que el retorno de esa inversión debe venir juntamente con el proyecto. Entonces, si algunos de los eslabones, y cuando hablo de eslabones, en este caso en particular me estoy refiriendo a los productos, tuviese algún problema, entonces es un eslabón de una cadena. Si ese eslabón de esa cadena está débil, pues toda la cadena colapsa. Y por obvias razones, todo mi proyecto colapsaría. Posiblemente eso podría llevar a la quiebra a una compañía, porque hemos analizado hoy solamente los costos iniciales, el músculo financiero con el cual arranca una compañía para hacer un proyecto. Pero no hemos analizado, y tampoco lo haremos en este webinar, todos los gastos que son los gastos operativos que vienen de los mantenimientos que pueden ser correctivos o mantenimientos que pueden ser preventivos a una red. Pues si el producto es de mala calidad, lo más seguro es que tengan mucha gente en la calle haciendo mantenimientos correctivos. Y eso es completamente perjudicial para nuestro objetivo principal, que es ser rentables. Entonces, con esta cápsula, ¿verdad?, que acabo yo de comentarles, pues vamos a hacer el análisis de todos los componentes que son importantes en la red, a los cuales deberíamos nosotros prestarle especial atención. Si hacemos esto, pues vamos a tener, les aseguro, un 50% del éxito de nuestra instalación. Lo primero que vamos a analizar es el componente del canal de comunicación, y dentro de ese canal de comunicación vamos a subdividirlo y vamos a comenzar con el hilo óptico. Hay una situación que es muy interesante con este tema del hilo óptico o con este tema de la fibra como tal. El canal de comunicación, que es realmente lo que nos importa para poder dar un buen servicio. Y lo que sucede es que en el mundo son 4 o 5 corporaciones o empresas, fábricas que pueden construir hilo óptico de calidad, certificado. Creo que con los dedos de una mano, y sobran dedos todavía. Al momento de escoger qué hilo óptico yo debo apostar o al cual yo debería seleccionar, tendría que considerar por lo menos 2 eventos importantes. Primero, la uniformidad del núcleo. Si el núcleo uniforme en
todo el carrete, vamos a suponer que un carrete sea de 4.000 metros y yo luego compro otro carrete de 5.000 metros, pues entre los dos carretes o no, N cantidad de carretes que compren, el hilo tiene que ser uniforme. Si el hilo no es uniforme, yo voy a tener internamente lo que conocemos como difracción, porque el índice de refracción de la luz en ese núcleo no va a ser igual, porque es obvio, tiene diferentes diámetros y al tener diferentes diámetros, tiene diferentes estrés, es decir, la luz no va a transmitirse a la misma velocidad en todo el tramo. Pero vamos a decir que ese, en este caso, de los dos que le he mencionado, es el menor de sus problemas, porque a causa de eso pueden tener dos problemas adicionales. Esos dos problemas adicionales son que sean una desconcentricidad del núcleo, es decir, que el núcleo no esté completamente concéntrico en el centro de la fibra, y por esa razón tenga yo desplazamientos laterales, ¿sí? Por culpa de la desconcentricidad del núcleo, tengo yo un desplazamiento lateral. ¿Y qué ocurre con esas dos cajas que he comprado, esos dos rollos de cables que he comprado? Tengo que unirlos, por ejemplo, en un tramo de 8 kilómetros. Si yo quiero unificar esos dos hilos, y esos hilos están desconcentrizados, es decir, no son concéntricos, están desplazados, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que esa fibra simplemente no va a poder empalmarse o va a empalmarse con unas pérdidas muy altas, una atenuación muy alta. ¿Esto por qué? Simplemente porque hemos escogido un hilo de una procedencia posiblemente en la cual no haya experiencia para la fabricación ni tampoco tenga la tecnología para la fabricación de un hilo óptico. Ahora, yo les digo que nosotros como Cablix tenemos dos fábricas donde fabricamos el cable de fibra, no el hilo óptico. El cable de fibra nosotros lo fabricamos, es decir, nosotros unimos todos los componentes y lo ponemos en un cable de fibra óptica. Y tenemos fábrica en India, tenemos fábricas en China. Sin embargo, todos nuestros hilos ópticos son solamente adquiridos de fábricas certificadas y son hilos japoneses en todos los casos. Y esto lo hacemos con la única finalidad de que nuestro producto no tenga ningún tipo de cuestionamiento con respecto a la calidad óptica de él. Ya que, como les decía, son solamente 4 o 5 empresas en todo el mundo que tienen la tecnología para poder fabricar estos hilos ópticos. Entonces, en nuestro caso, nosotros manejamos solamente hilos japoneses y de esa manera aseguramos la calidad del producto. Ahora, en el mismo caso, hablando del hilo óptico, otra condición que ustedes deben validar al momento de seleccionar un cable de fibra óptica es la matrícula internacional o el índice de refracción de esta. Sabemos que para el modo de transmisión, único modo de transmisión o modo monomodal, tenemos aproximadamente entre 19 y 22 tipos distintos de núcleos o de matrículas internacionales según la norma del estándar I2T. Sin embargo, para cada uno de estos índices de refracción existen pérdidas asignadas de forma intrínseca. Esas pérdidas asignadas de forma intrínseca se conocen con el nombre de pérdida de inserción. La pérdida de inserción es un fenómeno que se encuentra intrínsecamente en la fibra y que va a ser medido proporcionalmente dependiendo del índice de refracción. Si es, por ejemplo, la G652 va a tener una pérdida de inserción distinta a la G657. Ahora, es responsabilidad de ustedes como instaladores o es responsabilidad de ustedes como integradores, dependiendo de lo que se dediquen, de conocer cuáles son esas pérdidas. Nosotros lo que hacemos para poder darle una aspirina a su dolor de cabeza, basándonos en lo que le comentaba hace un momento, que tenemos una gran cantidad de índices de refracciones posibles, lo que hacemos nosotros es que establecemos lo que la industria indica. La industria indica un rango permisible para que estos puedan ser aprobados y puedan ser considerados hilos con un alto rendimiento. Esos rangos siempre van a estar
expuestos o van a estar detallados en nuestros datasheets, o sea, en nuestra memoria técnica de cada producto. Les los invito a que cuando ustedes estén interesados en un cable nuestro, vayan a la página web de Cablix y revisen la especificación técnica de ese cable en particular y vayan a la sección donde están las propiedades ópticas y ahí le va a decir cuál es el rango o cuál es la pérdida que tiene ese hilo óptico por cada kilómetro. De esa forma ustedes van a estar seguros de lo que están comprando y pueden comparar incluso si ese fuese el caso con alguna otra marca en el mercado. Ahora, ¿por qué les digo esto? Aunque esto es un dato técnico, también es un dato que se puede manejar con un tips para la comercialización. Porque cuando ustedes estén montando un cable de fibra para, por ejemplo, una troncal, ya sea de primer nivel o de segundo nivel, lo que va a ocurrir es que el usuario que se encuentre más distante posible del punto central, si es que obviamente el presupuesto de poder, el power budget, no es suficiente para llegar hasta él, pues este índice, esta pérdida de inserción puede jugar un buen papel en esta ecuación, ¿no? En el momento que ustedes están haciendo los cálculos, pueden saber de antemano si ese hilo les sirve o no les sirve para su red en particular. ¿Por qué? Porque tienen información en la memoria técnica del producto. Cuando ustedes desconocen todo eso, están en el mercado y encuentran un cable que simplemente les dice qué tipo de cable es, pero no le da la información necesaria para que ustedes puedan de alguna forma u otra validar sus proyectos, pues entonces tengan un poco de cuidado o recelo por lo menos para adquirir ese producto. Porque no pueden ustedes validar su calidad. En este caso, en el caso nuestro, toda la información necesaria para validar la calidad siempre la van a encontrar en la especificación técnica. Ahora, otra cosa que es interesante, que ya no tiene nada que ver con el hilo, sino con el cable de fibra como tal, es que ustedes aprendan a reconocer cuál es el ambiente de instalación en el cual lo van a montar para saber qué tipo de fibra van a necesitar. Por ejemplo, ¿qué tipo de chaqueta utilizarían ustedes si van a estar, por ejemplo, en postes? ¿Y por qué? ¿Por qué no puede ser LSZH? ¿Por qué no podría ser PVC? ¿Por qué tendría que hacer HDP o HMDP? Ese tipo de cosas son interesantes. Sin embargo, esa información debe estar en la memoria técnica. Por darle un ejemplo, solamente un ejemplo rápido. Si es HDPE, por ejemplo, va a ser mucho mejor para las vibraciones, mucho mejor para los golpes, mucho mejor para la penetración de químicos pesados, como por ejemplo derivados del petróleo, mucho mejor para ciertos ambientes, por ejemplo, el polvo, la humedad. Si sabemos eso, podemos nosotros determinar qué tipo de chaqueta debería tener nuestro cable. Y no solamente eso, sino también revisar que en la especificación técnica hayan sido corridas las pruebas de la IEC, ¿verdad? Este organismo que se encarga específicamente de validar paso a paso cuáles son todas las pruebas necesarias para que un producto tenga un performance, dependiendo obviamente del ambiente de instalación en el cual yo lo voy a montar. Diámetros del cable, span del cable, la máxima tracción, el peso, por ejemplo, los radios de curvatura que soporta, la humedad. Cosas como esas son bastante interesantes. Y también, en el sentido administrativo, si cumple o no cumple con las normas de la TIA para saber cuáles son las configuraciones posibles dependiendo de el conteo de hilos que traiga y también, obviamente, de la configuración de colores que sea la correcta dependiendo, obviamente, del conteo de hilos que vamos a estar nosotros montando. Entonces, toda esa información es importante validarla en las fibras ADCS, por ejemplo. Pero si estuviésemos hablando de una fibra que no es ADCS, una fibra que es bastante común, creo que el 80% de las instalaciones hoy por hoy entre postes se hacen con este tipo de fibra. Y estoy hablando a nivel de volumen, ¿no? No estoy hablando a nivel de sistemas, sino a nivel de volumen. ¿Qué tanto volumen de cable se consume en el mundo? Creo que el 80% es cable de acometida o cable drop. Ahora, en el cable de acometida o el cable drop hay que revisar mucho más detalle, con mucho más detalle, porque es un cable que es barato, por decirlo de una manera, o sea, que el costo es bien bajo,
Y por esa razón, muchas personas pueden pensar que es un cable que no tiene importancia. Y realmente la tiene, y mucha importancia, porque es el cable en el cual hacemos la activación al cliente y si este cable no es el correcto, pues podemos tener muchos problemas que nos van a mantener con reparaciones o con mantenimientos correctivos, lo que es la parte administrativa, y esto va a elevar potencialmente o exponencialmente todos nuestros costos, haciendo que nuestro retorno de la inversión sea prácticamente imposible. Entonces, lo primero, cuando hablamos de un cable de acometida, que no tenga más de 4 hilos, suficiente para un cable de acometida. Su mismo nombre lo indica, es un cable que se va a instalar desde una caja de terminación, que algunos llaman caja NAP, hacia el usuario final, que se encuentra en un domicilio o en una oficina, dependiendo del giro del negocio o dependiendo de la red. ¿Y qué es lo que podemos tener nosotros? Si tenemos, por ejemplo, tecnologías como GPON o cualquiera de estas derivaciones de GPON, sabemos que por un solo hilo yo puedo tener varios canales y por esa razón puedo tener muchos sistemas o servicios en un solo hilo. Y con un solo hilo sería suficiente para servir a un usuario que puede tener 4, 5, 6, 7, no sé, 10 servicios distintos. Si no fuese, por ejemplo, esta tecnología, sino alguna otra, la que conocemos punto a punto, Ethernet, no sé, FDH, lo que quieras, tal vez necesitemos más de un hilo. Pero ¿cuántos servicios puede tener un usuario? Un usuario podría tener, no sé, televisión, internet, datos, no sé, SCADA. Y eso posiblemente no sean más de 3 o 4 servicios. Entonces, con una fibra drop clásica, como la conocemos, de 4 hilos sería suficiente para abastecer a un cliente de ese tipo muy particular. Entonces, confundir el término, aunque sé que es una realidad en el mercado, pero está completamente rompiendo la norma, en la fabricación de fibras drop de 6 hilos, por ejemplo, o fabricación de fibras drop de 12 hilos. Porque cuando eso ocurre, lo que pasa es que el instalador se ve tentado a utilizarla para una instalación de troncal de segundo nivel, porque tiene el conteo suficiente de hilos para hacerlo. Sin embargo, esta fibra no es diseñada para eso. Y eso, es decir, tomar esa decisión de instalar una fibra drop para una troncal, ya aún no importa que sea una troncal de segundo nivel, pero si es una troncal de segundo nivel, todavía tiene sus riesgos. Y eso va a decir que tal vez haya una microcurvatura o una macrocurvatura y haya tensiones por amarres, por herrajes. Y eso haya la posibilidad de que el performance del rendimiento de ese enlace se vea decrementado o que simplemente no funcione porque hemos escogido el canal de comunicación no apropiado para ese ambiente de instalación. Entonces, cuando estamos hablando de fibra drop, estamos hablando de una fibra para acometidas específicamente y que se use solamente para eso. Más allá de que hayan otras clasificaciones, ¿verdad? Una fibra redonda, una fibra ovalada, una fibra tal vez con mensajero, una sin mensajero, una para enterrar directo, que puede ser que sea armada. En fin, las clasificaciones pueden ser varias, pero el objetivo, es decir, para cuál esa fibra fue diseñado es solamente uno, la acometida, y no deberíamos darle un uso distinto. Ahora, esta fibra es una fibra especializada, ¿sí? ¿Por qué es una fibra especializada? Porque tiene vamos a decir que tiene un cometido, tiene un objetivo bien especial. Una parte de la instalación está fuera y otra parte de la instalación está dentro del domicilio o de la oficina. Eso quiere decir que la norma debe pensar qué hacer con la construcción de esta fibra para poder decir, ok, la parte que está fuera debe tener cierta protección y la parte que está dentro debe tener otro tipo de protección. Por esa razón, esta fibra usualmente, la primera norma que observan es la compatibilidad con la vida. La compatibilidad con la vida es lo primero que observan. Y por esa razón, la chaqueta de esta fibra es LSZH o debe ser LSZH. Le estoy diciendo esto para que ustedes revisen esa información en su especificación técnica de la fibra que están comprando. LSZH significa que es lento,
smog o contaminación, cero halógenos. Todos los polímeros, todos los plásticos tienen halógenos. Es una parte intrínseca de ellos. Tienen cloro, tienen yodo, tienen bromo. Y estos, cuando se queman, propagan o emanan gases venenosos. Todos los plásticos lo tienen. Este no es un plástico realmente, es un sintético de plástico que simula ser plástico, pero realmente no lo es, no es un polímero. Y por esa razón, cuando se quema, no tiene halógenos y es compatible con la vida. La parte interior, compatible con la vida. La parte exterior tiene que ser dependiendo del ambiente de instalación que vamos a usar. Si va en postes, pues tiene que tener protección UV. Y si va enterrada, pues debe tener protección de waterproof, ¿verdad? Sería... se me da las palabras en español. Es impermeable. Esa es la palabra que estaba buscando, ¿verdad? Que tiene que ser completamente impermeable si va en ducto, pero si va en postes, puede ser simplemente que tenga algún tipo de cobertura que absorba la humedad y que lo mantenga seca. Aparte de eso, esta fibra, por sus condiciones, por su formato, pueden tener sus elementos de tensión, o sus elementos de fuerza, pueden ser metálicos o pueden ser de algún derivado de polímero, o FRP, que es básicamente plástico recubierto con fibra de vidrio. Dependiendo de los formatos que yo quiera escoger, debo saber yo, como instalador, cuáles son mis alternativas. Por ejemplo, si yo escojo la fibra que tiene el elemento de fuerza metálicos, yo sé que cuando ingreso a la casa, cuando ingreso al domicilio, cuando ingreso a la oficina, yo sé que tengo que instalar una norma adicional de la TIA que se llama Unión Equipotencial y Puesta a Tierra, porque los elementos de fuerza van dentro de la fibra, yo no los puedo retirar, como si fuese un mensajero, por ejemplo. Un mensajero yo lo quito y entro sin el mensajero y la fibra es completamente dieléctrica, siempre y cuando los elementos de fuerza sean dieléctricos también, o sea, no sean metálicos. Pero si son metálicos no tengo forma de hacer eso. Entonces, ¿qué me toca hacer? Lo que tengo que hacer es agregar una instalación adicional, poner un electrodo a tierra, poner un cable de drenaje y mantener esa tierra cada 3 o 6 meses. Es decir, tengo un rubro adicional, un gasto adicional si yo escojo una fibra con sus elementos de fuerza metálicos o de acero. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Que revisen que la fibra drop tenga mensajero metálico, porque eso es normal, se puede retirar y la fibra entra completamente dieléctrica siempre y cuando los elementos de fuerza sean FRP. Si los elementos de fuerza son FRP, yo no tengo ese problema. Elimino 100% el problema de los impactos eléctricos, porque puede ser que, como los cables están en poste por medio de inducción, por ejemplo, una línea de, no sé, 13.000 voltios, puede por inducción colarse a mi cable. O un rayo golpear el cable e irse por conexión directa. Y si no tengo dónde drenar, pues va a drenar en el equipo o va a drenar en alguna persona que tenga menos impedancia en ese momento. Entonces, por esa razón, esta fibra drop es de mucho, pero mucho cuidado, aunque la gente, a veces ciertos instaladores con el desconocimiento, no lo pongan en práctica y piensen que es cualquier cosa lo que están comprando. Si bien es cierto, es económica porque esta es la parte despreciable del cableado, no es despreciable en el sentido técnico, simplemente en el sentido de que cuando un cliente se muda, por ejemplo, está instalado hoy en una dirección y luego se mudó a otra dirección, pues ese cable no se recoge, ese cable se pierde. Entonces, por esa razón, ese cable no puede ser costoso, pero es muy importante para el rendimiento del negocio, muy importante para el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Ser rentables. Entonces, voy a seguir en el siguiente paso que tiene que ver con los componentes de conectividad. ¿Saben lo que son los componentes de conectividad? ¿Verdad? Los que ya vienen simplemente para colocar y conectar. Llámense en estos conectores mecánicos, llámense en estos adaptadores, llámense en estos patch cords, llámense en estos
pictels o splitters. Todo eso es conectividad. Ahora, yo les digo que tal vez esto no se dice de forma general. Muy pocas personas lo entienden. Pero las compañías grandes, llámese en estas, Tigo, Orange, no sé, Telefónica, Comcast, AT&T, las grandes, siempre van a revisar este fenómeno o este asunto con mucho, pero con mucho detenimiento. Y les voy a explicar por qué. La situación es la siguiente. Cuando yo tengo productos o componentes pasivos, es decir, que no tienen alimentación eléctrica, y esos elementos o componentes pasivos que no tienen alimentación eléctrica dañan o echan a perder componentes activos como un switch, por ejemplo, como una ONT, como un puerto principal de una central, cuando eso ocurre, es un dolor de cabeza inmenso para la compañía. Porque cuando un puerto activo se daña, queda fuera de funcionamiento, todos los usuarios que estén conectados a ese punto van a desaparecer de la red. Todos los que estén. Vamos a suponer que estemos hablando de GPON con 128 usuarios a su máxima capacidad y el puerto de la OLT se echa a perder. Todos esos 128 usuarios se van a quedar sin conexión hasta que resuelve el problema. A diferencia de los otros eventos que hemos visto que atañan específicamente al componente en el cual se encuentra el problema. Entonces, por esta razón, sin lugar a dudas, para mí, y algunos coinciden conmigo, es la pérdida más importante que tenemos que validar en el momento de seleccionar un componente de conectividad. Y se llama pérdida de retorno. Algunos le llaman también reflectancia. Es lo mismo, es el mismo evento, pero a veces se lo grafica con el signo menos y a veces en valor absoluto. Cuando es en valor absoluto, sin el signo, estamos hablando de pérdida de retorno. Y cuando le ponen el signo menos, estamos hablando de reflectancia, pero es el mismo evento. Ahora, ¿dónde encuentro la reflectancia? La encuentro en conectores. No importa si son conectores activos, no importa si son conectores que ya vienen en el patch core, por ejemplo. No importa. Y obviamente también en conectores mecánicos, que son los que armamos nosotros en sitio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La cantidad de información que va en un sentido, por ejemplo, de una fuente de un transmisor, cada vez que encuentra algún obstáculo, por más pequeño que sea ese obstáculo funciona como un espejo. Y una parte de la información, una parte del poder que va por ahí, se regresa a la fuente. Por eso se llama pérdida de retorno. Cuando la pérdida de retorno es demasiado fuerte, ¿qué ocurre? Quema la fuente. Así de simple, quema el fototransmisor que está en ese momento transmitiendo. Y eso lo tenemos que evitar, porque eso lo encontramos siempre en los conectores. Mientras el número es más alto, ¿sí? Un número, por ejemplo, de 60, significa que eso está bien. Y si el número es 40, entonces significa que si comparo entre los dos, 60 es mejor que 40. Porque lo que me está diciendo es cuánta información pasó y cuánta información se regresó. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, esto es inversamente proporcional a lo que estamos acostumbrados nosotros a relacionar con pérdidas. ¿Dónde lo encuentro? En los conectores, como les he comentado. Y yo debo validar que cuando veo un conector, la pérdida sea lo más alto posible. Eso es lo que yo tengo que validar. En este caso, 60, 55, 60, 65, 62 es lo ideal. Mientras más alto es mucho mejor. Y obviamente va a depender de la interfaz. Ahora, las interfaces, como ya lo vimos, lo hemos visto varias veces en algunos webinars, pueden ser distintas en fibra óptica, ¿no? En comunicaciones por medio de fibra óptica. Pueden ser muchas y variadas. Lo bueno para FTTX es que la norma recomienda solo una y en esa interfaz, que es la interfaz SC, podemos utilizar dos tipos de pulitura. Puede ser pulitura UPC
o puede ser pulitura APC, ¿verdad? Azul o verde. Y va a depender de lo que yo quiera hacer para identificar una o la otra, ¿ok? ¿Cuál funciona mejor con respecto a la pérdida de retorno? La APC, porque la APC tiene un corte diagonal en 8 grados, que lo que hace es que la luz pues pase más directo y no hay un reflejo al momento de encontrarse conector con conector en un adaptador. Sí, solamente eso le voy a decir ahora porque no tenemos mucho tiempo para ahondar en todos los detalles. Y lo importante es saber que si yo quiero que mejore la pérdida de la reflectancia o la pérdida de retorno, utilizar conectores verdes, ¿verdad? Conectores APC. Es la mejor opción posible. Y obviamente validar que estos conectores estén correctos, ¿verdad? Y que el adaptador también sea dependiendo de la configuración que hemos utilizado. Entonces, cuando nosotros hablamos de conectores propiamente, tenemos que validar algunas otras cosas adicionales. No solamente la pérdida de retorno, sino también el performance con respecto al tiempo de vida útil de ese producto. Es decir, que como son de plástico, ¿verdad? Son de polímero, por lo menos la parte de afuera, la parte del cover, la parte que lo recubre, que cuando revisemos nosotros ese detalle, veamos que cumple con ciertas normas, por lo menos con la norma de ser conectores universales, que puedo utilizar una cantidad, vamos a decir que indefinida de núcleos o de hilos posibles, que si yo voy a utilizar un cable, un hilo de fibra de 250 micras, puedo usarlo. Una de 900 micras puede usarlo, una de 1500 micras lo puede hacer, o fibras drop, por ejemplo, ¿verdad? Que también vienen de diferentes formatos, pueden ser que sea de 2 por 5, o pueden ser que sea de 2.6 por 5, incluso hay de 3 por 5 milímetros. Si yo tengo un conector que puede abarcar todas esas condiciones, pues va a ser mucho más sencillo para mi instalación. No tengo que ponerme a pensar qué tipo de fibra tengo en el momento para poder identificar el conector, sino que compro un conector universal. Y que ese conector universal pues tenga una ferrula, que es la punta del conector, de cerámica, para evitar las deformidades en las puntas. Porque recuerden que ese proceso mecánico de ponerlo y sacarlo, si es un componente que no es de cerámica, posiblemente se achate con el tiempo, pierda la forma con el tiempo, y ahí entre los conectores, entre un conector y el otro, se genere una película de una burbuja de aire. Con el tiempo llega el polvo, la humedad, y eso pues obviamente va a hacer que tenga yo una pérdida de retorno mucho más alta. Entonces es importantísimo revisar toda esa información de los conectores o de la conectividad, ¿dónde? En la especificación técnica. De esa manera ustedes van a saber cuál es la calidad. Y lo propio pueden ver con los demás componentes de conectividad, como por ejemplo ahora estamos viendo qué ocurre con los pictels, qué ocurre con los patch cores, qué ocurre con los splitters, que tienen conector y es parte del componente, pero no es todo el componente. También está el hilo de fibra. ¿Qué tipo de hilo de fibra debería tener? ¿Cuál es el índice de refracción de esa fibra que va a estar en ese componente en particular? Recuerden que un pictel, recuerden que un patch core, recuerden que un splitter van en lugares de confinamiento. ¿Cuáles son los lugares de confinamiento? Organizadores de cables, cajas con espacios pequeños reducidos para los radiocurvaturas bien cerrados, cajas, tubos, por ejemplo, ductos de paso. Todos estos lugares de confinamiento necesitan ciertas características del cable para que luego no tengan problemas de rendimiento. Ahora, esa característica de ese hilo de fibra debería ser siempre G657. ¿Sí? G657 debería ser la matrícula internacional de ese hilo de fibra, porque es el único hilo que está preparado, está dopado químicamente, está optimizado para poder reducir mucho el índice de refracción hasta, por ejemplo, 3.5 milímetros de diámetro en radiocurvaturas, y que le va a permitir también pues tener esa flexibilidad dentro de estos lugares de confinamiento.
Entonces, no solamente el conector es importante, sino también ver cuál es el hilo de fibra o el índice de refracción que tiene ese hilo de fibra dentro de ese componente particular. Estoy hablando de splitters, patch cord y picters. Y hablando ya específicamente de los splitters, pues pueden tener diferentes formatos. Los formatos van a obedecer a la instalación. Por ejemplo, si ustedes van a instalar en una troncal de primer nivel y llegan a una caja de distribución, seguramente en una caja de distribución no necesitan poner terminación, es decir, llegar hacia el usuario final. Lo que necesitan es de ahí salir con una troncal de segundo nivel hasta una caja de terminación, y por esa razón tal vez no necesiten adaptadores en este caso en particular. Por esa razón, ese splitter vaya a ser sin conectores. Pero posiblemente más adelante necesiten splitter con conectores porque van a llegar a una caja de terminación. Y en ese momento ustedes van a tener que elegir si lo quieren PLC, o sea, mini PLC, o lo quieren tipo cassette. Va a depender de lo que ustedes necesiten y va a depender de los niveles de spliteos que tengan, el conteo de usuarios que tengan para saber cuáles son las salidas que va a tener el splitter. Pero básicamente eso es lo que conlleva este componente. Y la calidad de ellos, ¿dónde lo van a encontrar? ¿Qué van a revisar para saber cuál es la calidad? Pues van a revisar no solamente qué tipo de polímero es, por ejemplo, en el caso que sea de cassette, cómo está diseñado los adaptadores o las interfaces de los adaptadores, sino también van a revisar la pérdida de inserción y la pérdida de retorno que tiene ese componente. Esos dos elementos son muy importantes para poder usted determinar cuál es la calidad de un producto. Entonces, le estoy dando ahora los tips que ustedes van a tener que revisar en las especificaciones técnicas de cada producto para que puedan determinar cuál es el mejor para su proyecto. ¿Ok? Vamos a las cajas. Todo lo que tenga que ver con lugares de confinamiento o las cajas, llámese en estas cajas patch panels ópticos, por ejemplo, que van a ir solamente en rack de telecomunicaciones. Llámese en estas cajas de empalmes o de cajas de distribución o cajas de terminación o los faceplate o las cajas de superficie. No importa. Lo que queremos saber nosotros es cómo se definen las propiedades de esta caja para determinar también su calidad. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos se utiliza mucho el NEMA y dependiendo de la industria, puedes escoger dos gremios, dos organizaciones de normalización o de estandarización para este efecto. Una puede ser NEMA, N-E-A-M, y la otra va a ser IP, ¿verdad? De lo que quiere decir con ingreso de la protección de ingreso, ¿verdad? Por eso significa IP. Partícula de agua, partícula de polvo. Las dos normas o los dos estándares hablan de lo mismo, pero puede venir especificado NEMA en algunos casos y puede venir especificado IP en algunos otros. Sí, eso va a depender de la fábrica, cuál de las dos normas quiere escoger. Solo les digo, no tengo tiempo ahorita para explicar uno por uno las diferencias en caso que las haya, pero que lo que quiero que ustedes sepan es que van a ustedes a poder validar la calidad o la especificación técnica de un producto basándose en estos dos conceptos, con estos dos gremios. No se preocupen si en la especificación técnica dice NEMA o dice IP, porque al fin del día ambas cosas hablan de lo mismo. ¿Ok? A eso que quería llegar. Entonces ustedes van a ver, por ejemplo, que la común, la más utilizada, es la IP, ¿verdad? Por ejemplo, si es IP68 significa que va a estar sumergida en agua por 3-4 horas y no va a pasar nada. Si es IP67 significa que va a soportar chorros de agua, como con una manguera. Si es IP66 significa que va a soportar rocío de agua, como cuando llueve, por ejemplo, y así sucesivamente. Entonces ustedes van a tener la opción de validar entre una caja y otra, aunque parezcan iguales, pues cuál es el nivel de protección que esta tiene. Pero no solamente eso, ¿sí? No solamente eso es lo que van a poder validar. Ustedes van a tener que validar algunas otras cosas. Yo no quiero entrar en el detalle técnico, como por ejemplo qué tipo de conector tiene, cuántos puertos son, la entrada. Eso es para otro webinar. En este caso solo me quiero referir a la calidad. Entonces no importa si estamos hablando de un tipo de caja u otra, lo que ustedes tienen que validar es el ambiente de instalación en el cual va a estar instalado.
Si va a estar instalado en poste, debe tener unas ciertas características. Si va a estar instalado en un pozo de revisión, debe tener otras características. Si va a estar dentro de un rack, debe tener otras características. Eso no significa que el que está en el poste, el que está en el rack, son de calidades distintas. No significa eso. Lo que significa es que tienen cumplimientos de especificaciones diferentes. Pero eso es nuestra responsabilidad de determinarlo. Entonces, cualquier producto que nosotros queramos, debemos primero revisar cuál es el perfil de nuestra instalación y con el perfil de nuestra instalación encontrar el producto adecuado. ¿Sí? Y esos productos adecuados van a estar siempre validados dependiendo de lo que estemos hablando, de cuál es el perfil de la instalación. Por ejemplo, ¿sí? A mí siempre me gusta poner los ejemplos porque me parece que son más didácticos. Una caja NAP, como todas las conocemos, ¿no? Para nosotros son cajas de terminación dentro de nuestras especificaciones. Las cajas de terminaciones son muy, pero muy importantes, porque es ahí donde yo tengo lo que conocemos nosotros como los hogares potenciales, ¿verdad? Ahí yo tengo los hogares potenciales montados. Es decir, aquí yo voy a tener todo lo que tenga que ver con mi presupuesto, basándome en el análisis que he hecho previo al proyecto, y yo voy a tener aquí una tasa de penetración, ¿verdad? En términos generales. Esa tasa de penetración obedece a una cantidad de puertos específicos. ¿Y obedece a qué? A un tipo específico también de instalación. Si esa tasa de penetración o que esa caja se encuentra, por ejemplo, dentro de un edificio, ¿va a ser igual que una caja que se encuentra en el poste al exterior? No. Entonces, ¿por qué razón voy a comparar las dos cajas? ¿Por qué razón voy a decir esta tiene mejor calidad que esta? No, no lo puedo hacer así. Yo lo que tengo que decir es, esta caja va a estar dentro de un edificio, va a estar indoor, tiene estas especificaciones técnicas. Ah, pero esta otra, aunque cumple la misma función, va a estar afuera y tiene otras especificaciones técnicas. Entonces, si yo tengo claro eso, yo ya voy a poder determinar cuál es el producto apropiado. Y no voy a andar como dije al principio, hablando de una calidad subjetiva. Entonces, siempre, más allá de la parte técnica, de saber cuántos puertos corresponden para cada usuario, también debo yo revisar si es que esa caja me permite a mí ser flexible, ser escalable. ¿Han conocido ese término? La escalabilidad, ¿a qué se refiere? A que si yo, por ejemplo, hoy tengo una tasa de penetración, vamos a suponer que del 40%, y después esa tasa de penetración sube al 60%, ¿significa que mi red creció? Sí. ¿Significa que mi red creció en número? ¿Significa que mi infraestructura debe crecer? No, no necesariamente. Porque si yo he hecho las cosas correctas, mi infraestructura no debe crecer. Lo que deben crecer son mi número de clientes y debe ser flexible mi red. Debe ser escalable. Que ahora yo tengo 8 usuarios en este momento que esos usuarios están siendo servidos. Ahora necesito que sean 14 en lugar de 8. Pues yo simplemente cambio un splitter de 8 por uno de 16. Así de simple y sencillo debería ser como yo he planificado mi red. Pero adivinen, si yo no tengo el producto correcto, si yo no tengo el producto con una calidad correcta, miren que utilicé la palabra calidad para referirme a un atributo técnico, utilicé la palabra calidad. Si yo no tengo un producto flexible, escalable, con la calidad correcta, no me va a permitir a mí hacer ese cambio. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Me va a tocar incrementar mi infraestructura, más costo, haciendo que todos mis costos operativos crezcan y que el retorno de mi inversión sea mucho más lento. Y otra vez perdí el foco. ¿Cuál era el foco? ¿Cuál era mi objetivo principal? Ser rentable. Entonces, la calidad, sin duda alguna, es el principal pilar o el pilar más importante dentro de la planificación de un proyecto. Entonces, yo debo revisar que la caja tenga lo que vimos al principio, ¿verdad? No sé si es NEMA o IP, dependiendo de cómo venga especificado. Yo debo saber que esa caja debe tener ciertas condiciones con respecto a su fabricación, si es de ABS, si es de polipropileno, ¿no? Si es de PVC, no sé, yo debo saber qué quiero. Debo también tener claro cuáles son las especificaciones de ese producto para hacerlo escalable. Debo ver que tengan los radios de curvatura internos precisos. Debo saber que las puertas de entrada sean las correctas para
recibir la fibra que yo voy a instalar, en fin. Sí, hay algunas cosas que debo validar y toda esa información se encuentra en la especificación técnica del producto. ¿Okay? Lo mismo en este caso que la caja superficie la caja superficie es un poco distinta a todas las demás, porque este producto siempre, en el 99% de las veces, va a ir indoor, ¿verdad? Porque es la caja que está dentro de la oficina, es la caja que yo utilizo para darle servicio al cliente, de tomar la fibra drop y convertirla en datos como tal, ya por medio de un patchwork hacia un equipo de codificador. Entonces, esta caja siempre está dentro, por lo menos el 99% de las veces. Entonces, esta caja tiene que tener ciertas condiciones que sean compatibles con la vida. Ya le dije a un inicio que la calidad siempre, las normas de calidad siempre, cuando hay una interacción con seres humanos, un producto inactivo, inerte, tiene interacción con un ser humano, la norma va a validar siempre la compatibilidad con la vida en primera instancia. Después, todos los aspectos técnicos. Entonces, en este caso, tiene que ser, por ejemplo, de ABS, ¿verdad? El ABS, cuando se quema, como es un termoplástico, entonces el termoplástico cuando se quema se hace líquido, completamente, es como que fuese agua, pero en el caso del ABS no gotea. Es decir, se derrite completamente y no gotea. Se mantiene en un lugar y se quema en sí mismo, o sea, se consume en sí mismo. O sea, hace que si hay un conato incendio por medio del plástico, por medio del polímero, no se contamine un área en la cual el incendio no estaba. Entonces es muy importante que ustedes revisen también eso, porque eso no lo hace el PVC. El PVC plástico se hace líquido y gotea. Si está en un ducto, por ejemplo, lleva 20, 30 metros más adelante, por medio de la gravedad, por ejemplo, el incendio a otro piso, por ejemplo, ¿no? Por eso es que no es permitido poner instalaciones de plástico en ductos abiertos, como por ejemplo en los lugares de aire acondicionado, porque ese problema existe. Entonces, cuando estamos nosotros hablando de una instalación y vamos a comprar un producto, no solamente vamos a fijarnos en el precio. Si bien es cierto el precio sensible, también vamos a fijarnos en sus especificaciones técnicas y si es el producto correcto para mi instalación, sí o no. Y acá sí, estamos llegando al final. Solamente quiero tocar el último tema, que es básicamente los componentes de calidad que se encuentran presentes los atributos de calidad que se encuentran presentes en los componentes que no son conectividad, que no es canal de comunicación, pero que forman parte de la red. Los herrajes forman parte de la red, aunque no es conectividad. Entonces muchas personas dicen, el performance de mi red no tiene nada que ver con los herrajes. Yo puedo comprar cualquier herraje y va a funcionar igual. Falso. Porque si el herraje no es el correcto, vas a tener un problema en un componente que no es conectividad, pero que va a afectar grandemente el rendimiento de tu red. Entonces, cuando estamos hablando de herrajes, tenemos primero que saber cuál es el ambiente de instalación para saber qué tipo de herraje instalar y cuáles son las propiedades que tiene ese producto para saber si es compatible o no con ese herraje. Más allá de las técnicas, ¿verdad? Ahorita no estamos hablando del tema técnico, si es retención, si es suspensión. Realmente eso en este momento no es poco importante en este momento. Sí, para esta charla lo que necesitamos saber nosotros es que no importa si es retención, no importa si es suspensión, veamos la calidad del producto. Y esa calidad, ya sabemos nosotros que no quiere decir solamente precio y que no quiere decir solamente tiempo de vida útil y que no quiere decir solamente la percepción mía, sino que quiere decir que todo lo que estemos instalando tenga un sentido, ¿verdad? Tenga un sentido y tenga un propósito. Como siempre le digo que los ejemplos son importantes para mí. Vamos a suponer que vamos a instalar fibra drop. En la fibra drop yo tengo que tener los herrajes correctos para fibra drop. No puedo poner un herraje que no sea para fibra drop. Lo mismo si es fibra DCS, lo mismo si es fibra 8, lo mismo si es fibra para coser. Los herrajes tienen que ser el correcto, el adecuado para esa fibra. Entonces yo debo un poco asesorarme cuáles son esos accesorios o son esos herrajes que permiten que esa fibra tenga el performance correcto.
En este caso, es como ustedes lo están viendo aquí. Cinta de acero inoxidable, o si quieren utilizar, pueden utilizar abrazaderas individuales. Y luego los herrajes de retención, que son los necesarios para esta fibra. Y luego de los herrajes de retención, considerar los herrajes o los tensores necesarios para que la fibra pueda mantenerse con el estrés necesario, el estrés suficiente para que no tengamos problemas de microcurvaturas o problemas de macrocurvaturas y por obvias razones luego un enlace atenuado. ¿Sí? Más o menos lo que usted está viendo aquí es cómo funcionaría un set de herrajes para fibra drop. Es más o menos como ustedes lo están viendo en la pizarra, bueno, en este caso en la pantalla, y de esa manera podemos evitarnos algunos problemas que van a ser un dolor de cabeza. Ahora, ¿qué deberían ustedes considerar en esos elementos? ¿Qué deberían revisar en la memoria, en la especificación técnica? Bueno, les voy a decir. Por ejemplo, los materiales con los cuales están construidos. Vamos a suponer que estamos hablando de un herraje para retención, para fibras de 120 metros de span ADCS. Ok, ese herraje va a estar ahí. ¿Cuánto tiempo? 20, 30 años. Debe estar ahí. Igual que la fibra, igual que todo lo que hemos puesto. Entonces, ¿qué tipo de acero debe tener? ¿Cuál es el acero que la industria recomienda para ese ambiente que está en el poste, que está en la calle, que puede tener problemas de corrosión, problemas de salinidad, problemas de humedad? Porque está ahí donde yo no controlo nada de eso. ¿Cuál es el método que utiliza el fabricante de ese producto para hacerlo anticorrosivo? ¿Cuál es el método? Si es acero inoxidable, ¿qué tipo de acero inoxidable está usando? Todo lo que tenga que ver con plástico tiene un dopaje necesario para los rayos ultravioleta. Todo lo que tenga que ver con tornillos, tuercas, ¿son de acero inoxidable, sí o no? ¿Por qué es importante saber eso? Porque tienen que tener un tiempo de vida útil, recuerden, evitar los mantenimientos correctivos. Los gastos administrativos hay que evitarlos a toda costa. Entonces, si es un producto que cumple con lo que yo ya he visto previamente para el ambiente de mi instalación, ese producto es el que tengo que comprar. Ahora, en funciones técnicas, hay otras cosas que tienen que revisar. Por ejemplo, los diámetros, por ejemplo, los tamaños, por ejemplo, la disposición, pero eso es tema para otro webinar. Ahora mismo estamos viendo la calidad del producto para un proyecto FTTX y vamos a concentrarnos en eso. Entonces, yo les recomiendo que antes de comprar un producto, antes de embarcarse en la instalación de un producto, revisen la especificación técnica, comparen. Y una vez que hayan hecho eso, hagan las consultas. Dicho sea de paso, nosotros como Cablix entregamos a todos nuestros clientes la oportunidad de que así lo desee, de que pueda ser asesorado en todos los ambientes de instalación, y para eso les pongo a las órdenes nuestros servicios, ¿no? Es cuestión que ustedes se pongan en contacto con su asesor comercial y su asesor comercial lo guiará paso a paso con el mejor producto posible. Si ustedes necesitan información técnica, si ustedes necesitan asesoramiento en el tema técnico, se contacta con su asesor comercial, él generará o él va a concertar una cita, una reunión para que conversemos todos sobre el proyecto y podemos asesorarlo con todo gusto, ¿verdad? Si tienen preguntas, este es el momento de hacerlas porque hemos llegado al final de nuestra presentación. Si tienen alguna pregunta. José, sí, se va a compartir, puedes ir al canal de YouTube y puedes ver el video que se va a estar en unos minutos. Si hay alguna pregunta. José, sí, como te dije, estará en el canal de YouTube para que lo puedas revisar. Si tienen alguna pregunta, cualquier cosa nos pueden escribir de vuelta al número de WhatsApp que les dejé en el chat o al correo electrónico. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias Marco.
Muchas gracias entonces. Igual, pero a ver, de una manera u otra, haber cumplido con sus expectativas. Espero en el siguiente webinar tenerlos dentro de la audiencia. Conmigo hasta luego, muchas buenos días. Muchas gracias.